En uso de la tribuna, el senador Fayad. Senador Fayad. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Hay que hacer una reflexión profunda y regresar a los cauces de un debate serio y de altura, en el que con tolerancia todos nos escuchemos a todos, en el que con respeto podamos aprobar o disentir, pero que finalmente el mensaje que mandemos a los mexicanos es que tienen un Senado de altura, con senadoras y senadores que en cumplimiento de sus atribuciones hoy tienen la alta responsabilidad de discutir un proyecto de dictamen con una reforma trascendente que pretende cambiar para bien la vida de México y de los mexicanos. Quiero que regresemos al debate fijando el punto de partida. Yo vengo a hablar en favor de este dictamen, así me registré. Quiero decirles que el dictamen establece con mucha claridad el objeto del mismo, que el dictamen contiene las propuestas para reformar 3 artículos de la Constitución, 25, 27 y 28, y establece en cada uno de ellos con mucha sencillez y claridad lo que es esta reforma. Creo que la mayoría de ustedes lo tienen. Ha habido un trabajo pulcro en la elaboración de este dictamen y yo en verdad felicito a las comisiones participantes de puntos constitucionales, energía y estudios legislativa primero, porque nos han presentado un dictamen plenamente sustentado que recoge sin duda el espíritu de las iniciativas presentadas y que hoy tenemos la alta responsabilidad de discutir, de debatir, de argumentar, pero finalmente con cordura y con respeto manifestar nuestras ideas y votarlo, ya sea a favor los que estemos a favor, en contra quienes no estén de acuerdo o abstenerse quienes no tuvieron suficiente información. Yo vengo a pedirles a mis compañeras y compañeros senadores que lo voten a favor. A mí nadie me ha manipulado, a mí nadie me ha dicho que estoy obligado a votar en cierto sentido este dictamen. Nadie. Sería insultante que alguien nos venga a decir que se nos escribe la plana. Soy un hombre serio y un senador responsable que lo que pretende es, con argumentos, tratar de entender a cada una de mis compañeras y compañeros. Con argumentos decirles por qué quiero que lo voten a favor, no solo que yo lo voy a votar a favor. En el diagnóstico que se nos ha presentado sabemos la situación actual. Las reservas del petróleo, compañeras y compañeros, se están acabando. Pemex produce menos y cada vez más caro.
las importaciones aumentan. Es increíble que un país que tiene petróleo tenga que importar gasolina. Es increíble que casi el 50% de la gasolina en este país se tenga que importar. ¿Cuántas veces no escucharon todas y todos ustedes la demanda ciudadana en campaña de que los precios del gas y de la electricidad no dejan de subir? ¿Cuántas veces escuchamos el reclamo y la demanda de que algo hay que hacer para detener el alza de los precios de la energía eléctrica y del gas? Creo que aquí lo vivimos todos y creo que hoy todos tenemos la alta responsabilidad de hacer algo, porque si no, habrá un rezago y no habrá los recursos suficientes para poder sacar adelante a este país y a los mexicanos. Creo que esta reforma está planteando con claridad, y ese es uno de sus objetivos fundamentales, que los mexicanos paguen menos por la luz y paguen menos por el gas. Mexicanos, con esta reforma lograremos esa aspiración de que paguen menos, de que su recibo llegue por menor cantidad de lo que hoy pagan, de que el gas no siga subiendo. Con esta reforma se está planteando contaminar menos. Es una reforma generosa en materia ecológica. Necesitamos más recursos para invertir en el combate a la pobreza, y esta reforma nos da esa oportunidad de contar con mayores recursos para enfrentar la pobreza, para abatir los rezagos, para crear mayor infraestructura. Es una reforma que nos invita a ser más competitivos en un sector tan importante como es el sector energético. Es una reforma que nos va a permitir crecer como país. Es una reforma que nos va a permitir fortalecer a las instituciones mexicanas que tienen que ver con la materia energética. Es una reforma que nos va a permitir contar con nuevas tecnologías en un sector estratégico. Tenemos un gran reto, librémoslo hoy como están esperando los mexicanos. En un debate con argumentos, y aquí he vertido varios para tratar de convencer y de mover su conciencia para que vean que esta no es una propuesta mañosa ni engañosa. Los artículos de la Constitución son muy claros. No se está hablando de privatizar en ningún momento. Se está hablando de regular un sistema de contratos. Toda empresa puede celebrar contratos para funcionar mejor, puede contratar servicios, puede contratar para compartir riesgos. Y si contrata, puede contratar para obtener ganancias. ¿A quién le parece raro que exista la posibilidad de tener contratos que nos den la gran posibilidad de hacernos más eficientes? Fue muy clara la propuesta presentada en la Constitución. En ningún momento habló de privatizar nada. No estamos comprometiendo el petróleo de los mexicanos, no es así. Mentira que se van a correr a todos los trabajadores de la empresa, eso no es así. Mentira que vamos a desmantelar a Pemex o que vamos a desmantelar a la CFE. No se lo digan así a los mexicanos, no lo dice así el decreto,
no está planteado de esa manera. Esto es tan sencillo como querer tratar de explicar lo inexplicable, porque no está en el decreto, porque no está en la propuesta. La propuesta es clara y es sencilla. No me siento que estoy vendiendo a la patria, ni estamos vendiendo la soberanía. Estamos estableciendo juntos un nuevo esquema, un nuevo modelo energético, un modelo energético sustentable. Eso es lo que sí estamos haciendo, y creo que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Nadie va a destruir nada. Por eso, compañeras y compañeros, quiero invitarlos a esta reflexión para que juntos sigamos avanzando en la construcción del México moderno. Seguiré insistiendo en que son muchas las reformas que juntos hemos logrado. Juntos hemos logrado cambiar a la Constitución para brindarle mayores derechos a los trabajadores, para brindarle una mejor educación a los mexicanos, para tener un sector moderno en materia de comunicaciones, para tener un mejor sistema de protección de los derechos fundamentales de las personas, para tener mejores leyes. Lo hemos hecho juntos. Hoy hagámoslo nuevamente. Tenemos la oportunidad de decirle a los mexicanos que tienen senadores responsables, que vamos hoy a discutir y a debatir y a respetar las reglas de este Senado para sacar adelante la mejor iniciativa posible para que podamos transformar el sector energético en México. Vamos pues a seguir construyendo juntos la grandeza de este país. Muchas gracias. Gracias, senador Omar Fayad. En uso de la tribuna, la senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Gracias, presidente. He solicitado el uso de la palabra para hacer algunas aclaraciones de muchas frases demagógicas que se han vertido en esta tribuna. Cada vez que se anuncia una privatización, una reforma estructural, dicen lo mismo, que vamos a crecer, que va a haber más empleos, que la gente lo va a ver en sus bolsillos, y siempre resulta una mentira. Siempre el resultado es la pérdida del patrimonio nacional, mayor pobreza y mayor degradación social. La privatización de Telmex, por ejemplo, se sustentó en que se expandería el servicio, que habría una mayor competencia, que se acabaría con el monopolio público, que bajarían las tarifas para los usuarios. Y lo que tenemos es un monopolio privado que vino a sustituir al monopolio público. No hay competencia, ha generado mercados ineficientes, costos muy elevados para la economía, y pagamos los usuarios las tarifas más caras del mundo. Así, México ha perdido 1.500 empresas estatales con promesas falsas. Las desmantelaron para beneficiar solo a la élite económica, las desmantelaron en detrimento de la nación. Los privados se adueñan de la riqueza de México, y esa es la causa del empobrecimiento de la gente, la caída de los ingresos públicos y la disminución del crecimiento y la mayor decadencia de nuestro país. Altos Hornos de México, Sicarsa, los bancos, la industria azucarera, Fertimex, la agroindustria, los ferrocarriles, los aeropuertos, las aerolíneas, los telégrafos, DINA, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que contamos con vastos recursos que se encuentran en aguas profundas, donde se puede extraer el gas lutita y petróleo. En efecto, México tiene un potencial en hidrocarburos
y debieran servir para el desarrollo de nuestro país y para asegurar el futuro energético nacional, no para favorecer a los países extranjeros. Las inversiones en Pemex, exploración y producción, son muy reducidas, apenas $9 de cada $100 que ingresan. No se aprovechan las grandes oportunidades de elevar aún más las ganancias de Pemex, ocupando el crudo para su transformación y exportar valor agregado. Prefieren transferir recursos a la Secretaría de Hacienda antes que invertir en la paraestatal. Dicen, Pemex no tiene dinero, pero van a España a rescatar los astilleros de una empresa chafa que lleva 3 años que no ha facturado ni un solo euro. Pemex no tiene dinero, pero le compra las acciones a Repsol con costos que han implicado enormes pérdidas, millonarias pérdidas en dólares para Pemex. Pemex no tiene dinero, pero renta plataformas donde cada una se renta al día en $500,000 diarios a Carlos Slim y al señor Romo Romero. Es totalmente falso que Pemex no pueda realizar la exportación y exploración de petróleo en aguas profundas. Pemex siempre ha sido exitoso en exploración y explotación desde hace 75 años. El argumento de que falta tecnología para aguas profundas no es suficiente porque todas las petroleras compran la tecnología, no necesitan privatizar, se puede comprar la tecnología y producir para nuestro propio país. Las empresas extranjeras no vienen a compartir riesgos, vienen a llevarse las ganancias gigantes de Pemex, vienen por la renta petrolera de México, que es de más de $100,000 millones cada año. Dicen que se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad mediante una mayor flexibilidad operativa y organizacional y que eso ayudará a bajar costos y que la gente va a tener mejores tarifas. Desde 1990, la Comisión Federal de Electricidad comenzó un proceso de privatización silenciosa, privatización encubierta del servicio eléctrico a través de los productores independientes. Esto condujo al incremento de costos, comenzó el abandono de la producción nacional y la CFE comenzó a volverse dependiente de la compra de electricidad a los privados. Todo el espacio y el mercado se lo han dado a las empresas privadas, mayoritariamente españolas, como Iberdrola. La generación de electricidad por CFE bajó y la generación de electricidad privada creció, pero no porque los privados sean más eficientes, sino porque utilizan la infraestructura pública y les transfieren recursos del presupuesto federal a los privados. La propuesta de Enrique Peña Nieto ahora es desaparecer la Comisión Federal de Electricidad para favorecer totalmente al 100% a los privados. Dicen que Pemex no puede, que tiene que hacerse traer a las petroleras extranjeras porque Pemex no puede. Y eso me recuerda en el libro de texto de historia del 4º año de historia que decía cuando Porfirio Díaz regaló el petróleo a las petroleras norteamericanas con un contrato que establecía que el petróleo es de quien lo encuentre. Luego Venustiano Carranza decretó que todos esos contratos eran nulos, pero nunca pudo deshacer los contratos porfiristas. Fue hasta que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo que la industria petrolera y sus bienes pasaron a ser propiedad de la nación. Desde entonces, Estados Unidos comenzó su venganza para recuperar los privilegios sobre nuestro petróleo. Las compañías petroleras a las que se les expropió consideran suyo el petróleo de México. Cuando se les expropió, se fueron haciendo señalamientos como los que hoy hace Peña Nieto y ustedes, de que Pemex no puede, de que los mexicanos no podemos. Las petroleras gringas de entonces dijeron, nos vamos, que México se ahogue en su petróleo. Al cabo los mexicanos no pueden. Los mexicanos son un pueblo incapaz,
no tienen capacidad para desarrollar la industria petrolera. Los mexicanos son inferiores, los mexicanos solo dan lástima. Eso dijeron las petroleras, las mismas a las que ahora ustedes les quieren entregar Pemex, el petróleo del país. Esta visión derrotista y entreguista es la que tiene Enrique Peña Nieto, que los mexicanos no podemos y que entonces tienen que darse a las petroleras extranjeras el petróleo. Dicen que esta reforma energética propone competir a Pemex con las petroleras internacionales. 30 años de saqueo, de corrupción, de desinversión en Pemex. 30 años, 34 para ser exacta, sin hacer una sola refinería. 30 años quemando el gas mexicano para importar el gas de Estados Unidos. 30 años desangrando a Pemex con ese régimen fiscal impuesto por Carlos Salinas, reforzado por todos los que lo han seguido. 30 años endeudando a Pemex para castrarlo, para inmovilizarlo, para que no pueda desarrollarse como potencia energética. 30 años forzando a Pemex a pagar los impuestos que no pagan los magnates por sus regímenes de privilegio. 30 años reduciendo su presupuesto, desmantelando su petroquímica. 30 años de importación masiva de refinados, mientras que se decreta la inmovilidad de nuestras plantas petroquímicas y se le dan al mejor postor. 30 años privatizando poco a poco para que vengan las compañías a quedarse con nuestra riqueza petrolera, y ahora quieren poner a Pemex en competencia con los gigantes. Las licencias y permisos que están poniendo en esta reforma energética son para el gas shale, que en otro momento hablaré por obvio de tiempo. Los permisos son para la petroquímica y la refinación, y la extracción y exploración se va a quedar con los contratos de utilidad compartida y los contratos de producción compartida, que en lo particular vamos a desarrollar. Importamos petroquímicos porque así lo han decidido los gobiernos, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Fox y Calderón, para favorecer los petroquímicos de Estados Unidos, a quienes le compramos prácticamente el 40% de los petroquímicos. Importamos el gas por la estúpida política de quemar el gas, tirar ese recurso estratégico, no renovable y muy valioso, para que se importe el gas de Estados Unidos. Importamos gasolina porque los gobiernos neoliberales no han querido hacer ni una sola refinería en 34 años para comprar la de Deer Park en Texas, en Estados Unidos, y para que Estados Unidos nos siga vendiendo la gasolina todos los días a precios con nuestro crudo, con nuestro gas que se llevan de Cuenca de Burgos. La corrupción favorece a las petroleras internacionales, desmantelan y debilitan, chatarrizan nuestra industria petrolera, y la CFE ha estado sometida a los productores independientes, y por esa razón es que ahora estamos en las circunstancias de 50% de abastecimiento privado de energía eléctrica. Hoy aquí se juega el destino de México. Esta será, como se ha dicho, una batalla histórica, y si Enrique Peña Nieto y sus 3 partidos se salen con la suya, ese acto quedará en la memoria como una gran traición a la patria, a cambio de unos mendrugos de las inmensas riquezas, de las inmensas ganancias que arroja la gigantesca renta petrolera en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias a la senadora Dolores Padierna. Y en uso de la tribuna, el senador René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias.
Senador presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para expresarle a las senadoras y a los senadores de la República mi más profundo respeto, a ellos y a sus familiares. El tema que hoy discutimos es de la mayor trascendencia para la vida de la República. Me satisface de manera muy especial que aquí estén reunidas todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, asumiendo con responsabilidad la discusión de un asunto de la mayor envergadura. Este tema requiere de todos un alto sentido de responsabilidad, serenidad, prudencia, altura de miras, despojarnos de odios y de rencores para lograr, en la medida de lo posible, encontrar puntos de convergencia, de encuentro, de reconciliación y de acuerdo. Los grandes desafíos demandan determinación y temple, pero sobre todo, cuando se conduce un país o se tiene responsabilidad pública, se requiere sentido de la oportunidad para tomar las decisiones cuando más convienen a nuestros representados. Yo creo que hoy sí nos encontramos en una disyuntiva. La disyuntiva de seguir igual, de actuar de manera contemplativa ante una realidad que hoy observamos todos en el sector energético del país. Y por otro lado, el tomar la decisión asumiendo los riesgos y costos que siempre las grandes decisiones conllevan intrínsecamente. Los datos que aquí se han referido, la información que aquí se ha desplegado, no dejan lugar a dudas. La producción de crudo baja, la producción de gas natural es insuficiente para la demanda. Vemos cómo dependemos cada vez más para poder sufragar el consumo interno de gasolina del exterior. Vemos cómo las reservas disminuyen y eso conlleva necesariamente a tomar decisiones en un sentido o en otro. Yo estoy convencido de que hay que asumir los riesgos. Yo estoy convencido de que hay que avanzar, que hay que cambiar y hay que transformar. El sector energético requiere de decisiones trascendentes y mucho de ello está en manos de nosotros. Esta reforma del sector eléctrico es uno de los motores más poderosos de la economía nacional. La iniciativa de reforma constitucional en materia energética pretende que seamos más competitivos y eficientes y, por supuesto, que pretende dar certeza jurídica. Quisiera afirmar de manera contundente: los recursos energéticos no se venden, no se rematan, no se regalan. Los recursos energéticos siguen siendo propiedad de la nación. Así se establece en el artículo 27 de esta iniciativa. No se otorgan concesiones. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá de afirmarse en las asignaciones o contratos. Así lo establece el artículo 27.
El gobierno federal mantiene la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado. Así lo establece el artículo 25. Se respetan los derechos de los trabajadores conforme a la ley. Así se expresa en uno de los transitorios. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Petrolero para administrar esta renta y después derivarla en beneficio de las y los mexicanos. Quiero dejar perfectamente establecido aquí, cuando menos, dos aspectos. Uno, nosotros nos hemos expresado y referido con un gran respeto a personalidades emblemáticas de otras organizaciones políticas que no coinciden con nuestro punto de vista. Aquí se mencionó hace un momento a un hombre probo, responsable, comprometido con su país, el ingeniero Cárdenas, y yo lo reitero, con respeto y profunda consideración a un hombre congruente. Aquí, en esta sala, en este Senado, hay hombres que han colaborado con muchos presidentes de la República en el pasado. No nos hemos referido en lo más mínimo a este aspecto porque tenemos el ánimo de construir un debate de altura, respetuoso y constructivo. Pero también aquí se expresó de manera despectiva una afirmación que no compartimos y que rechazamos enérgicamente. Aquí se le llamó cobarde al presidente de la República. Me parece que eso no podemos dejarlo pasar sin hacer cuando menos un enérgico rechazo a una expresión de esta naturaleza. Los priistas y yo personalmente me siento profundamente orgulloso de mi presidente Enrique Peña Nieto, que conduce con rumbo, con certidumbre, con valor los destinos de este país y que ha asumido con altura de miras y con una visión de futuro, la decisión de apostarle a la transformación de México. Aquí también, reiteradamente, se nos ha llamado traidores. No lo acepto. Yo no soy traidor. Si asumir el costo de tomar decisiones y de avalar y de apoyar la reforma energética, la modernización del sector, si buscar que la economía crezca, dinamizando este sector que es fundamental para el desarrollo de la economía, si buscar que sus beneficios lleguen a aquellos que podrán tener un ingreso a través de un empleo digno y bien remunerado, si buscar que la riqueza petrolera pueda irradiar, pueda desparramarse en el beneficio de las regiones, los estados, los municipios, los pueblos, los barrios, las colonias y las comunidades de México. Si eso es ser traidor, entonces aceptaré serlo. Pero yo le llamo a eso sentido de responsabilidad, que cada quien asuma sus costos. Nosotros asumiremos, sin duda, el juicio de la historia. Quiero terminar expresando lo siguiente. Deseo de manera ferviente, ojalá, y por el bien de México, podamos encontrar en la diversidad, en la pluralidad de este México nuestro, los puntos de encuentro y de reconciliación que demanda la nación. Ojalá podamos evitar abonar al encono y al desencuentro, al odio entre los mexicanos. Ojalá en la confrontación, que la confrontación sistemática no sea el signo de una discusión que requiere, sin duda, del concurso de las ideas, de la participación de todos. Termino con esta frase y reitero, escuché aquí expresiones sumamente valiosas
del Partido de la Revolución Democrática, del PT, de Acción Nacional, por supuesto de mi partido, del Verde y de Convergencia, con un gran respeto, escuchamos del PT, de todos los grupos parlamentarios. Entendamos que en el Senado de la República, porque así me parece que lo demandan los mexicanos, tenemos que actuar, cuando menos, con respeto en nuestras expresiones, para que contribuyamos, para que entendamos que la política es pasión, pero también paciencia, y que la política tiene que estar por encima de cualquier otra inquietud de carácter personal que nos pueda confrontar. Muchas gracias por su atención, amigas y amigos senadores. Muchas gracias, senador René Juárez. En uso de la tribuna, la senadora Iris Vianey Mendoza. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, la propuesta que hoy se presenta a discusión es sin duda una profunda regresión en el tiempo y en la historia de nuestro país. Esencialmente, representa un zarpazo de los mismos que fueron expropiados por el México soberano en voz del general Lázaro Cárdenas del Río, quien recuperó para las mexicanas y los mexicanos nuestro petróleo. Es en ese sentido del dictamen que quiero hablar, en el profundo sentido del dictamen elaborado por representantes de multinacionales privadas extranjeras que han elaborado un proyecto y que han suscrito aquí senadores y senadoras del PAN y del PRI. La sola lectura del extraordinario libro Camisas Azules, Manos Negras da la idea de las razones por las que el PAN hoy promueve la privatización de un porcentaje tan importante de la renta petrolera. No es solo un libro ordinario, en realidad es un expediente que documenta la rapiña, la corrupción, el saqueo al que fueron objeto y del que fue objeto Pemex, nuestra industria petrolera nacional, que tanto en la pasada legislatura, diputadas y diputados resolvieron crear una comisión especial para que se investigara este asunto, que de hecho se llamó así, la Comisión Especial Camisas Azules, Manos Negras. Ello se suspendió porque ahora el PRI ha decidido someterse al interés privatizador del PAN. Lo que quiero expresar en mi posicionamiento es que el PAN representa el interés de las firmas privadas que aspiran a colocar en sus cuentas bancarias la riqueza que se deriva del petróleo de todos. Su carácter corrompido y corruptor de ser operador de intereses privados en el tema energético está ampliamente demostrado. Por eso, su agresiva propuesta privatizadora, por los intereses a los que representa el PAN y a los que hoy representa el PRI. Y me refiero efectivamente a la producción compartida, a las concesiones, permisos, la denominación que se le dé es lo de menos. Esta propuesta busca, reitero, regresar al país a la condición jurídica que teníamos antes de 1938. La modificación al artículo 27 para eliminar la palabra contratos abre la puerta a una explotación irracional mediante tipos de contratos de utilidades de producción compartida hasta agotar los yacimientos existentes, como lo hicieron también con los minerales, como lo hicieron los últimos 12 años con el oro, con el cobre, con la plata, en esa legislación laxa que permitió que durante los últimos 2 sexenios se explotara alrededor del 30% de los minerales del país, y esto también por empresas extranjeras. Es inadmisible, pero aún vemos la posibilidad de que esto se detenga. Esta reforma al artículo 28, al quitarle la exclusividad al Estado para que éste pierda el control y la propiedad del petróleo y la electricidad, es verdaderamente alarmante.
Todo podrá ser sujeto en nuestro país a venta de garage. Todo puede venderse. Por ello, estamos en contra de que se reforme la Constitución y se privatice un importante porcentaje de la renta petrolera. Esta mayoría aplastante con la que la derecha pretende votar este dictamen y ratificarlo mañana en el Pleno no se corresponde con la mayoría en las calles. Es por eso que no han permitido que se consulte a la ciudadanía. Esta misma mayoría, este bloque de poder, es el bloque que le arrebató la presidencia de México al pueblo en 1988, que nos arrebató la presidencia de México en el 2006. Se están quejando algunos senadores de que el debate es largo, de que hay muchas intervenciones, y sin embargo la gente allá afuera, esa gente no se está quejando, ni del tiempo, ni de las condiciones en las que están. Alguien mencionó aquí que fueron acarreados. Nosotros no acarreamos a nadie, no acarreamos como muchos de ustedes lo hicieron en sus campañas. La gente está aquí con el corazón, con valor porque están convencidos de lo que están haciendo. Lo menos que esperamos es que haya diálogo, tolerancia, pluralidad y que se nos escuche. Esta soberanía está obligada a escuchar. Ya tenemos alrededor de 2,000 elementos resguardándonos, que están protegiéndonos de la gente que votó por muchos de los que estamos aquí, protegiéndonos de los que protegen a México. Yo sí quiero dirigirme a mis compañeras y compañeros legisladores, no precisamente a la gente que nos ve a través de las cámaras, porque más allá del compromiso partidista, de la presión de la Presidencia de la República, de los intereses y de los dineros que se mueven en este ambiente tan siniestro, he hablado con muchos de ustedes, con algunos que están presentes y con algunos que no están. Sé cómo piensan, sé en qué creen y sé que muchos no están convencidos de lo que van a votar. Sé que no lo están porque me lo han dicho en lo privado. Y sin mencionar nombres, quiero decirles que si votan a favor de este dictamen, lo van a lamentar más que cuando votaron la reforma fiscal. Lo van a lamentar más que cuando homologaron el IVA en las fronteras. Lo van a lamentar más que cuando aprobaron la reforma política. Los millones de pesos de utilidades de la renta petrolera, esos millones de pesos que pretenden darle a los bolsillos de las transnacionales, se los vamos a quitar a Hacienda y se los podríamos dar al servicio de salud pública, al servicio de educación pública. Es ahí donde deben ir los recursos, a beneficiar a las mayorías, a los programas sociales. Es tanto el desaliento nuestro y la profunda tristeza que nos genera este avasallamiento, que mi grupo parlamentario hoy ni siquiera pudo preparar una campaña. Hoy no tenemos un moñito con un distintivo como solíamos hacerlo cuando en otras ocasiones íbamos a ser aplastados por la mayoría de la derecha. Hoy no hubo oportunidad de pensar en eso. Y vienen a decirnos que este dictamen no pretende privatizar, que no pretende privatizar el petróleo, porque en ninguna parte del dictamen menciona la palabra privatización. Si están privatizando la utilidad, el dinero, el recurso que genera el petróleo. Eso se lo están dando a las transnacionales, a esos grandes grupos de poder. Eso es privatizar. La privatización no nos ha beneficiado y tenemos muestras claras de ello. En la telefonía, en ferrocarriles, hemos hablado ya bastante de este tema. Lo ha mencionado también un compañero en su intervención. Las 10 empresas más exitosas del mundo en el ramo petrolero son del Estado, no son empresas privadas. No hay argumento que pueda sostener este falso debate. Vemos que la privatización efectivamente contribuye al empobrecimiento del país. Con mucho respeto, yo no vengo a ofender al presidente ni a ninguno de los presentes.
Pero efectivamente me siento ofendida cuando mencionan al general Cárdenas en sus intervenciones, cuando lo mencionan en un tema como el que estamos tratando. Los sureños, los michoacanos, con orgullo cardenista les decimos que no permitimos que se utilice el nombre del general para atropellar a la nación. No lo vamos a permitir y no nos van a detener aquí. La movilización en las calles va a continuar. Eso sí ofende a México, eso sí ofende a la patria. Senadoras, senadores, apelo a su buena voluntad y a sus conciencias, que no sea el gobierno actual el que decida su voto, que no sea el gobierno pasado, que voten ustedes libremente y a conciencia. Para nosotras, las senadoras y nosotros los senadores del PRD, tenemos la frente muy alta y la calidad moral para mencionar al más grande estadista de los últimos tiempos en nuestras intervenciones, porque somos congruentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y en el voto que reflejamos en esas pantallas. Por una patria digna, con orgullo cardenista, les cito a nuestro general: un gobierno o un individuo que entregue los recursos naturales a empresas extranjeras está traicionando a la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Iris Vianey. En uso de la tribuna, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, a favor del dictamen. Muchas gracias, presidente. Hoy vengo a esta tribuna con la misma seriedad y compromiso con México y con los mexicanos con la que asistí a los foros que este Senado organizó justamente de cara a este ejercicio que hemos llevado a cabo el día de hoy. Hoy he escuchado con atención a todas y todos los oradores, los que han hablado en contra del dictamen y los que lo han hecho a favor del mismo. Por ello, en primer lugar, celebro la tolerancia bajo la que ha tenido lugar este importante ejercicio. El dictamen relativo a la reforma energética que hoy discutimos representa, sin duda, una verdadera oportunidad para transformar a nuestro país, una verdadera oportunidad para dar a las siguientes generaciones de mexicanos una garantía de opciones reales de mayor bienestar. Como ya lo expresé a manera de introducción, hoy hemos tenido un debate fructífero en torno a la propuesta contenida en el dictamen. Sin embargo, debo decir que lo único que hoy hemos escuchado son argumentos simplistas que buscan descalificar la propuesta puesta a nuestra consideración, argumentos que lamentablemente han estado apoyados más en la estridencia y posturas ideológicas. Por cierto, lamento que la impotencia derivada de la ausencia de argumentos sólidos orillen a algunos al insulto. Ese es un ejemplo claro de la estridencia a la que me refiero. La alternativa que se nos propone es la idea romántica de reforzar a Pemex, pero sin cambiar la Constitución. La única manera de reforzar a Pemex es reducir la cantidad de recursos que la Federación le extrae hoy en día. Eso significa menos dinero para programas sociales, estancar los indicadores de desarrollo social, significa menos dinero para infraestructura, significa condenar a México a la mediocridad. Ese sí es un atraco a los mexicanos, esa sí es una traición, es traicionar a las mexicanas y mexicanos que aspiran a un mejor porvenir. Se ha dicho que con la reforma se rematarán nuestros recursos, nuestros hidrocarburos. Falso. La perspectiva internacional y el desempeño del sector de hidrocarburos en los últimos 10 años así nos lo indican.
la producción mundial entre los años 2002 y 2012 se ha incrementado en tan solo 11%, mientras que la inversión en el mismo periodo, la inversión mundial, se incrementó de 250,000 millones de dólares por año a 700,000 millones de dólares por año. Es decir, mientras que la producción se incrementó solo un 11%, la inversión se incrementó en 180%. Esto significa que la extracción barata de crudo se terminó, tanto para el mundo como para México. Nos han venido a plantear falsos debates, y cito varios. Nos han preguntado por ejemplos de privatizaciones exitosas en México. Aquí sostengo que es un falso debate porque ni Pemex ni CFE se privatizan. Se ha dicho hasta el cansancio, pero también se nos ha repetido hasta el cansancio este falso debate. Se les fortalece, por el contrario. A ambas empresas, como ya también se ha dicho, se les convierte en empresas públicas del Estado, justamente para permitirles ser organizaciones con la necesaria agilidad para poder enfrentar el nuevo entorno de competencia bajo el cual se desenvolverán. A Pemex, por ejemplo, se le dan dos recursos muy importantes. El primero, que mantiene todos los campos que hoy en día tiene en producción. También se le da la ventaja de participar de manera exclusiva en una ronda cero, donde podrá elegir los campos que desarrollará en los próximos años. Se nos ha dicho también que Pemex quedará desmantelado en los próximos 5 años. Falso también. Un poquito de seriedad para revisar lo que ha ocurrido en los dos ejemplos latinoamericanos más próximos, pues son los casos de Colombia y Brasil, nos permitiría o les permitiría a quienes plantean este falso debate darse cuenta de lo falaz de su argumentación. Aquí les doy unos datos bastante concretos, pero contundentes. En el caso de Colombia, hace 10 años, o más bien en 2002, cuando ocurrió la apertura en ese país, Ecopetrol, la empresa paraestatal, producía 320,000 barriles de petróleo por día. Para el año 2013, esta misma empresa, que hoy enfrenta la competencia de las transnacionales a las que tanto se ha señalado en este debate, Ecopetrol producirá 750,000 barriles de petróleo. Por cierto, esta cantidad o este volumen de producción representará el 63% de la producción en ese país. No hay ningún desmantelamiento de la empresa paraestatal en Colombia. En materia de inversión, Ecopetrol en el año 2002 invertía 1,000 millones de dólares al año. Para el año 2013, los recursos que Ecopetrol invertirá serán de 10,000 millones de dólares. No se ha desmantelado a Ecopetrol. Por cierto, un beneficio derivado de esa apertura en Colombia es que los ingresos del gobierno de ese país han pasado, los ingresos provenientes del petróleo han pasado de representar el 11% de los ingresos totales del gobierno a ser en el año 2012 el 24% del total de sus ingresos. En Brasil, otro ejemplo, me limito solamente a señalar el volumen de producción. Para este año, el Brasil como estado producirá 2.3 millones de barriles por día. Para el año 2022, gracias a todas las reformas que ellos han implementado y gracias al esfuerzo de inversión, no solo de Petrobras, sino de múltiples empresas, la producción de petróleo se estima que llegará en Brasil a 5.5 millones de barriles por día, es decir, se duplicará la producción en apenas 9 años. Otro argumento u otro falso debate que se nos ha planteado: no se necesita reformar la Constitución para reducir los precios de la electricidad. Falso. Ustedes mismos se han opuesto de manera sistemática a cualquier intento de utilizar fórmulas de generación de electricidad que permitan
generar electricidad más barata que tenga como consecuencia menores precios por este servicio. La única manera de disminuir las tarifas en este país es con transferencias fiscales, y eso ya sabemos el funesto resultado que tiene para México, sus finanzas y el bienestar de los mexicanos. Por lo tanto, me atrevo a decir que el entorno de competencia bajo el que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se desenvolverán tendrá como consecuencia ganancias en la eficiencia de ambas empresas, mayor inversión en el agregado, mejor asignación de recursos y, por tanto, significa un mayor bienestar para los mexicanos. Se han venido a plantear otros falsos debates en torno a la técnica de producción o de perforación denominada fracking o fracturación hidráulica. Son preocupaciones por impactos en el tema de la salud y por impactos en el medio ambiente. Respecto a este falso debate, lo que yo aquí les puedo sostener es que el Partido Verde estará pendiente de que la regulación en nuestro país se apegue a las mejores prácticas cada vez más rigurosas. En los últimos años ha habido grandes avances en la regulación de esta materia y México no va a quedar ajeno a ello. Tienen la garantía de que el Partido Verde velará desde el Congreso para que ello ocurra en nuestro país. De la misma manera, el Partido Verde, en una actitud de cómo sí lograr cambios importantes para México y los mexicanos, hemos planteado, ya lo dijeron mis compañeros, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente. Es sin duda una importante pieza del andamiaje institucional bajo el cual tendrá lugar el nuevo desarrollo energético de nuestro país. Se nos ha planteado también otro falso debate. Se nos dijo que ¿qué preferimos? Si ser una estrella más de la bandera norteamericana o emular lo que hoy hacen países como Argentina o Venezuela. Por cierto, fue afortunada esa mención, porque no paso por alto que hoy justamente se celebra en Venezuela el Día del Amor y la Lealtad a Chávez. A ese falso debate yo les contesto, ni una estrella más, ni fanatismos que lleven al abismo. Yo quiero simbólicamente un águila más fuerte en nuestro lábaro patrio. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. El uso de la tribuna, el señor senador Adán Augusto López.